Hola, hola YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Mayurbi Lugo y hoy tenemos un video bastante particular. Me van a acompañar en mi clase de manejo, bueno, no tanto como clase, porque ya he tomado clases de manejo para aprender a manejar carro sincrónico, pero lo que van a hacer realmente es acompañarme a salir por primera vez a manejar sola. No voy a estar acompañada de un instructor, no voy a estar acompañada de alguien que me esté orientando en decirme, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. No, voy a hacerlo yo solita, voy a aventurarme. Ya tengo experiencia en el manejo porque, bueno, he manejado durante muchos años automático, pero sincrónico no. Entonces tengo ese miedito en el arranque, en el croche, en cambio de velocidades, todo eso. Entonces, pues nada, acompáñenme a aprender a manejar sincrónico solita. Primero, evidentemente, nos ponemos cinturón de seguridad, encendemos el carro. Ya en este momento, pues ya lo prendí. Entonces, nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el freno, el pedal en el freno, el pie en el freno, mejor dicho. Vamos a encrochar, metemos croche, agarramos freno de mano, lo soltamos y aquí vamos ya a colocar primera. Hay un señor, cuidado, me lo llevo. Vamos a colocar primera y ya aquí en primera vamos a arrancar. Yo tengo fe de que todo va a estar bien. Así que pues nada, vamos soltando freno, vamos a... Ok. ¿Viste qué te pasa? Yo puedo irme para cualquier estado de Venezuela tranquilamente. Señor, no se me atraviese. La idea es poner primero, agarramos un poquito de velocidad y cambiamos automáticamente a segunda. Pero bueno, yo tampoco tengo tanto apuro de cambiar ni nada porque estoy en una callecita que tiene muchos huequitos y cosas raras. Y como que quiero ir en primera, me da miedo ir tan rápido. A ver, bueno. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, ¿será que? Vamos a ver si frenamos. Y listo. Ya. Aprendí, todo bien. Todo bien, hacemos lo mismo. Qué vergüenza, tengo unas señoras aquí afuera que me están viendo. Pero bueno, nada, estoy aprendiendo a manejar, cállense. Cállense porque capaz ustedes nada más manejan automático. Ok, seguimos hacia adelante. Oigan, me estaba evitando la subida y me acabo de conseguir una subida. Ay, y ahora. Ok, seguimos. ¿Será que cambia a segunda? Dios mío, en este momento mi instructor debe estar diciéndome que perdió el tiempo conmigo. Porque estoy pura en primera y me da miedo cambiar el segundo. Ok, estamos en primera, vamos a hacer el cambio. Entonces encrochamos, metemos segunda y avanzamos. Y ahora nos quedamos en una subida. Vamos a prender el carro. El tema de la subida es complejo, señores, porque el carro se me va para atrás y me da mucho miedo. Entonces, bueno, primera, recién como. Listo, se logró. Todo bien. Seguimos de primera. ¿Qué pasa? Ahora no quiero cambiar segunda. Ok, vamos en primera. Aquí vamos en primera, vamos a llegar a donde queramos. Pasa para atrás, la segunda, no se para que cambiar nada. No, y si da el motor. Ay, a ver, primera. Porque ya llega un punto donde ya el carro me pide que haga el cambio, pues, porque ya estoy al tope de la velocidad de primera, entonces tampoco puedo forzarlo. Y no por esta callecita. Uy, aquí como es una recta, yo pienso que puedo cambiar a segunda, entonces aprovechamos. Uy, segunda. Y agarré. Es que como que la velocidad está disminuyendo. Yo solo espero que aquí no me consiga una subida rara porque todo mal. Esto es una calle ciega.
la que se mete en la okay. Ojo, me vine a un sitio donde no hay tanta creencia de carros, o sea, es como residencial, es una zona súper tranquila. Acá de Caracas, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. No es que voy a ir a manejar y lanzarme a la calle ahí si todavía no tengo experiencia, porque pues puede ocurrir accidentes. Bueno, seguimos. La verdad, manejar, o sea, yo sabía manejar, arrancamos. Ok, ya arrancamos. Yo sé manejar automático, yo aprendí a manejar automático hace mucho tiempo, entonces tengo la experiencia por lo menos de movilizarme en la calle y sé cuándo frenar y todo el tema porque tengo años manejando automático. Sincrónico, pues primera vez que tengo un carro sincrónico y me tocó aprender rápido. Pero bueno, tengo que seguir practicando, como les dije, estoy ahorita experimentando sola. Porque o sea, la práctica es el maestro, esto no lo inventé yo. Si no lo practico, no se me va a quitar el miedo. Y como por ahí el miedo paraliza, ciertamente. Si tengo miedo al manejar, yo misma voy a limitarme de salir, de muchas cosas, porque no me voy a sentir segura, no voy a tener esa seguridad de poder salir a la calle tranquila. Entonces tengo que practicar. Y me pareció bastante cool hacer un video de esto, porque yo sé que hay muchas personas quizás pasando por esta situación. Entonces, bueno, seguimos, ya estamos en bajada, sí me dijeron como que lo puedo soltar y después meto velocidad, voy a meterle segunda una vez porque ya vine con fuerza y no hace falta meter primera, porque ya vine con fuerza el carro en bajada, así que no pasa nada, estoy en segunda y lo que hay que estar pendiente es de frenar y en su defecto pues de cambiar velocidad, ya sea primera o es un poco fastidioso. La verdad estoy acostumbrada a manejar automático. Pero bueno, no me puedo quejar de manejar sincrónico tampoco. Uno tiene que saber en esta vida hacer de todo. Y ya puedo agarrar una gandola y manejar una gandola. Y es que sucede, ahorita me da nervios. No tengo seguridad al 100% de manejar sincrónico. Me da nervio que se me pare alguien al frente, ya sea un carro o simplemente una persona que se atraviese y como que no me dé chance de hacer cambios y eso, ¿sabes? Como frenar y ya y no voy a procesar la información de qué cambios que necesito hacer. Eso es lo que me está sucediendo. O sea, no es que hay que no sé qué, que se fue y no pasó nada. No, me da miedo literal. O sea, tengo un carro atrás y me puedo quedar estacionada ahí 2 horas hasta que el carro atrás se quite y yo arrancar. O sea, imagínense la gravedad del asunto. Pero bueno, estamos en tercera, estamos en esta recta, todo fluyendo excelente. O sea, por acá frenamos. Tenemos aquí, metí segunda para recortar un poquito. Señores, utilicen las luces de cruce, por favor. Lo que me dijeron en la clase de manejo es que cuando yo vea que estoy en una subida y el carro me está perdiendo fuerza, cambie a la velocidad anterior. Es decir, si estoy en segunda, que cambie a primera. Para que el carro vuelva a agarrar fuerza y de ahí, pues ya que una vez agarre la fuerza y resolucione bien, ya hago el cambio nuevamente a segunda. Me detengo en alguna bajada y le doy retroceso, a ver qué tal retroceso. Y vamos a practicar esto que les estoy diciendo. O sea, me detengo. Ok, ¿saben cuando tienen 2 caminos y no sabes cuál es el malo, el derecho o el izquierdo? Estoy así. Aquí mismo me detengo. Voy a detener en esta bajada. Croche, cambiamos velocidad, nos aseguramos que estemos en esto y vamos a meter freno de mano. Hasta ahora los objetivos han sido logrados. vamos bien, pero ahora lo que quiero es retroceder porque esta es una de las cosas que se me dificulta. Hay 2 cositas importantes. La primera, el arranque. Cuando voy subiendo, o sea, cuando estoy en una loma, en una subidita, inclinado, como sea, y tengo que pararme en seco, tengo que detenerme, poner el carro, literal frenar y ya, sin velocidad ni nada, y arrancar desde cero me cuesta porque el carro me vibra, no siento si, o sea, siento que no estoy metiéndole mucha velocidad, o estoy haciendo el cambio lento, o encrocho y suelto el croche muy rápido. Eso me está sucediendo. Por favor, si tienen algún consejo, déjenme saber en los comentarios qué hago en este caso. Y cuando voy de retroceso también, cuando voy de retroceso que le doy al carro, el carro se me va para adelante. O sea, en vez de ir para atrás, para adelante. Entonces, imagínense, tengo un carro adelante y tengo que retroceder, lo va a chocar.
Entonces tampoco sé si es lo mismo que me está pasando cuando estoy en subida, si estoy sacando el coche muy rápido, o si estoy acelerando un poco, menos de lo que debí, tengo que acelerar más y sacar el coche. O sea, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estoy en una bajada y necesito ir hacia atrás, ¿verdad? Esta parte me da muchos nervios. Ok, vamos a encrochar, freno, ponemos retroceso, soltamos el freno y vamos a acelerar. Vamos a ver si lo hacemos bien. Se logró. Creo que se logró. Eso. Tremendo. Bueno. Eso es lo que me cuesta más. Necesito terminar de aprender a arrancar de retroceso cuando estoy aquí en bajadas y que el carro no se me vaya hacia adelante, porque imagínate, voy a chocar el carro que está adelante estacionado. Ok, vamos a hacer otra vez la prueba. Retroceso. Ay, ya va. A veces siento como que me cuesta meter retroceso. Metí, soltamos freno y aceleramos. Ok, entonces bueno, ya probamos el retroceso. Estoy deficiente con el retroceso, de verdad. Pero es eso, señores, que me da como demasiado nervio. Y eso que no tengo carros ahorita ni adelante ni atrás. O sea, estoy como libre y puedo ir para adelante, para atrás, sin miedo ni nada. Pero me da como esa sensación de miedo porque pienso ¿qué pasaría si estuviese en esa situación en este momento, que tuviese un carro adelante, que tuviese un carro atrás también, y tenga que recurrir a retroceder porque el carro adelante pues está muy pegado, qué sé yo, y para poder salir de un estacionamiento o lo que sea? ¿Qué voy a hacer? También me enseñaron una técnica con el freno de manos, pero bueno, yo creo que es caso de emergencia y yo creo que ahorita estoy en caso de emergencia, yo necesitaré el freno de mano para aprender. Lo que no quiero es amañarme el freno de mano y después tener que recurrir a él todo el tiempo para avanzar hacia una subida adelante o para retroceder. O sea, eso es lo que no quiero. Pero bueno, sigamos, vamos hacia adelante, soltamos, vamos a meter segunda, prestamos en bajada, soltamos, bien, todo bien. Seguimos. Ok, hoy se me da para acá y necesito cambiar a primera porque el carro no tiene mucha fuerza. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ok. Estoy parada en una subida. Y bueno, voy a arrancar. Aquí ya tengo el freno. Voy a meter croche primera. Y vamos a arrancar. Primera. Vamos a arrancar con todas, que suene. Bueno, aquí estamos en subida nuevamente. Estoy tratando de practicar bastante en subida porque necesito quitarme el miedo que tengo de arrancar en subida y de retroceder también cuando estoy en una inclinación. Ya ve que atrás tengo unos perritos y una señora, entonces no quiero intentarlo y con ellos atrás, imagínate, para que ellos pasen. Entonces esto es lo que hablo, o sea, tengo que terminar de dominar este miedo. Pero bueno, vamos a arrancar primera. Y le damos a ver. Primera, vamos a darle con todos. Sí, para adelante. Ok, funcionó. Vamos a tratar de meter segunda, croche, segunda. Sí,
Ok, agarro, agarro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estoy con las luces, vamos a quitarlas. Vamos a frenar. Vamos también a terminar de dominar el arranque, porque o sea, no siempre, pero sí me pasa que a veces cuando voy a arrancar se me apaga el carro. Porque no termino de agarrarle el truco al croche. O sea, no sé. Entonces, aquí yo siempre hago esto porque bueno, me dijeron que siempre lo hiciera para asegurarme que tuviese la velocidad en neutro y no tuviese, o sea, la palanca no esté en primera, en segunda, en ningún tipo de velocidad, no porque el carro se me va a apagar. Entonces me aseguro que siempre esté en neutro y ahora, pues nada, clutch, primero. No soltamos el acelerador, el freno, perdón, por completo porque el carro se me apaga. Cuando tenés metido una velocidad tienes que ir soltando poco a poco y una vez acelerando el carro para que no se apague. Entonces, ok. No pasa nada, no pasa nada, todo bien. Croche, primera. Ajá, y yo no prendo el carro. Prendemos el carro. Croche, primera. Vamos a soltar poco a poco el freno y aceleramos poco a poco también mientras vamos soltando el croche. Okay. No pasa nada, todo bien. Prendemos el carro. Primera, tenemos croche, tenemos freno. Vamos soltando freno y vamos acelerando. Soltamos croche, ok, se logró, se logró, se logró, se logró. Ok, vamos a ver, ok. Aquí estoy en primera, vamos a pasar a la segunda. Ven que yo siento que va la velocidad muy lenta, el carro va lento. Sé que tengo que hacer la primera de nuevo porque si no se me va a apagar. Ok, ok. Todo bien, todo bien, todo bien. Estamos en primera, vamos a subir. El tema es que no puedo estar todo el tiempo en primera, necesito hacer cambios. Vamos a hacer croche y segunda. Chévere, chévere, chévere. Esta es poco a poco, es cuestión de práctica, como me dijo mi instructor. Hay que practicar, 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 practicar. Eso va a hacer que se me vaya quitando el miedo, la inseguridad, que vaya confiando más en lo que estoy haciendo. Es súper importante también, y se los aconsejo de verdad de todo corazón, si te va a enseñar a manejar algún familiar o algún conocido que sepa manejar, y bueno, si precisamente yo te enseño todo el cuento, que tenga paciencia. Señoras, porque si te están enseñando a manejar y te agobian, te gritan, te dicen, lo estás haciendo mal, frenaste muy duro, y es un constante estrés en tu clase de manejo, sea la primera, segunda, tercera, la clase que sea. Es un constante estrés. Está difícil la situación. Ok, entonces les decía, tienen que tener personas que los enseñen para que tengan la paciencia para enseñarles. Porque es bastante agobiante realmente que estés aprendiendo algo y te griten, te traten mal, te insulten y te hagan sentir que lo estás haciendo horrible. O sea, ciertamente hay personas que las que saben manejar tienen tiempo manejando, tienen años manejando. Las que saben manejar sincrónico, hablo específicamente de sincrónico, pero también aplica para automático, porque manejar es todo, ¿no? Pero, señores, tienen que tener la paciencia porque esas personas tienen tiempo, tienen que entender que tienen tiempo manejando, años manejando, y ellos quieren que tú aprendas a hacer lo que ellos saben hacer en 5 minutos. Y yo me volví a caer. Bueno, estamos en una subida. Quiero practicar arrancar el carro con freno de mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita tengo colocado el pie en el freno. Vamos a meter croche para hacer cambio de velocidad a primera. Ok, chévere. Ahora, bueno, ya meto el freno de mano. Puedo soltar el freno. Uy, el carro se va un poco hacia atrás todavía, pero bueno, algo leve. Voy a soltar el freno y voy a apretar el acelerador. Cuando sienta que el carro va avanzando, o sea, que siento que ya va hacia adelante, voy soltando el freno de mano. Vamos a ver qué tal. Sí, funciona muy bien.
Bueno, este video ha llegado hasta acá. Voy a seguir en mis prácticas de manejo a ver si bueno, pierdo ese miedo a retroceder, a acelerar y arrancar desde cero. Por favor, déjenme en los comentarios qué tips me aconsejan para perder ese miedo y pues dominar el croche del carro sincrónico.